Permítanme un segundo. Bueno, vamos a iniciar ya en este momento. Ya son las 6:07 de la noche, entonces vamos a dar inicio formal. Buenas noches a todos. Buenas Bienvenidos a noches. nuestra conferencia Sistemas de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada con la norma ISO 18788 de 2015. A continuación, les indicaré nuestro orden del día para esta actividad. Primero, saludo a los asistentes por Alejandra Martínez, coordinadora comercial de CMD Certification. 2. Conferencia Entorno Legal y de la norma ISO 18788 de 2015 en los sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada con la norma ISO 18788 de 2015 a cargo del Dr. Jaime Romero. 3. Explicación general de los cursos disponibles en ISO 18788 en CMD a cargo del ingeniero Alberto Guevara Valencia, gerente general. Y cuarto, fin del evento. ¿Me pueden autorizar a compartir pantalla que volvió otra vez a quedar bloqueado, por favor? Doctor Jaime, ¿nos permite un momento? Ya le damos Gracias. acceso. Cuando hablamos de seguridad y confianza en procesos de certificación de personas, sistemas y modelos de gestión, hablamos de CMD Certification. Agrupamos a los mejores expertos en compliance, prevención del soborno, conciliación y sistemas de gestión con diversas normas ISO. En CMD Certification somos la verdad, conocimiento, profesionalismo y servicio. Con CMD Certification, el reconocimiento es suyo. Perfecto. Dando continuidad, vamos con el primer punto de nuestro orden del día. Saludo a los asistentes por Alejandra Martínez. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es Alejandra Martínez, coordinadora comercial de CMD Certification. Y en nombre de todo el equipo de nuestra organización les doy una calurosa bienvenida a nuestra conferencia Sistemas de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada con la norma ISO 18788 de 2015, la cual será desarrollada por el doctor Jaime Alfredo Romero Montoya y nuestro gerente general, el ingeniero Alberto Guevara, a quienes daré la palabra en unos momentos. Bueno, segundo, vamos a dar paso a la conferencia Entorno Legal y la norma ISO 18788 de 2015, los sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada con la norma ISO 18788 de 2015, a cargo del doctor Jaime Alfredo Romero Montoya. El doctor Jaime es administrador policial de la Escuela Nacional de Policía General Santander, abogado, especialista en seguridad, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Gestión de Organizaciones. Oficial de la Policía Nacional de Colombia por 29 años desde 1990, coronel en retiro activo de la institución. Ha ocupado cargos como líder de la implementación del Sistema de Gestión Integral y MESI de la Dirección General de la Policía Nacional, jefe de planeación de la Policía Metropolitana de Bogotá, jefe de planeación de la Dirección Antinarcóticos, comandante del Departamento de Policía del Departamento del Meta, agregado de Policía de la Embajada de Colombia en Costa Rica, coordinador de áreas y unidades desconcentradas de la Inspección General de la Policía Nacional de Colombia, auditor líder de sistemas de gestión antisoborno ISO 37001 y de sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada ISO 18788 con CMD Certification, auditor internacional BASC, auditor interno OEA y auditor de cumplimiento en lavado de activos y financiación del terrorismo. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes para todos, o ya buenas noches para algunos que se encuentran fuera de Colombia. Agradecerles por estar aquí compartiendo con nosotros. Esperamos en este espacio poder invitarlos a que sigamos disfrutando esta norma importantísima que es la norma
ISO 18788 de 2015 sobre los sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada. Aquí les traigo una pregunta, a ver si nos contestamos ahí por el chat, a ver quién me da el dato. ¿Cuál es el número de sedes principales de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia? ¿Cuál será ese número que existen en Colombia de sedes? ¿Serán 100, 50, 200? ¿Cuál será el tamaño en el número? ¿Cuál será ese número de servicios, de sedes principales de servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia? Miremos aquí el chat, a ver si de pronto alguien se animó a darnos el dato. Bueno, aquí dicen que 100 sedes hay a nivel nacional, sedes principales, así lo señala la supervigilancia. Aquí dice que son 1000. Bueno, por lo menos se animaron. Muchas gracias por el dato. Margie, Luis Guillermo Ávila, 400. Bueno, muy bien. Muchas gracias por contestar. Aquí está un cuadro, no sé si lo alcancen a ver. Está este cuadro que es de la superintendencia. Es un cuadro reciente y nos habla aquí, si miramos en esta parte, de alrededor de 10.618 servicios entre todos. Nos habla por aquí de empresas de vigilancia con armas, sin armas, cooperativas, transportadoras de valores y demás. Quiere decir que tenemos un servicio bastante grande en el país y así en otros países. Los números son elevados. Quiere decir que la posibilidad de implementar esta norma es importante. El nicho de mercado para quienes quieran adentrarse un poco en la implementación de esta norma, una norma que es certificable, no solamente certificable para quien hace parte de una empresa de seguridad, sino también quienes contratan este tipo de servicios. Iniciemos entonces con el entorno legal internacional para los sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada. Decirles entonces que la norma, en este caso la norma colombiana, la norma NTC ISO 18788, que es tomado el referente de la ISO del mismo número, pero del año 2015, es una norma que nos sirve para proveer un marco de referencia para uno poder diseñar un sistema de seguridad de operaciones, de seguridad privada, y que ese sistema pueda funcionar, se pueda mantener y se pueda mejorar de manera eficiente bajo los requisitos que esta disposición nos trae. Esta norma surgió, nació y se apoyó en unos documentos internacionales interesantes que debemos conocer un poco para encontrar la esencia del sistema. En primera instancia, pues algunos conceptos sobre gestión del riesgo que la Organización Internacional hizo a través de la Guía 73 de 2009, estableció un vocabulario que se incorpora durante este documento. También el documento de Montreux sobre obligaciones legales internacionales pertinentes y unas buenas prácticas que deben tener en cuenta los estados relacionado con las operaciones que desarrollan las empresas de seguridad y vigilancia privada, como es la denominación en Colombia, durante los conflictos armados. Esto quiere decir que es una norma que tiene esa denominación, pero no solamente se aplica para conflictos armados, sino que también se puede aplicar en otras circunstancias, como es el caso de Colombia, Latinoamérica, donde tenemos algún tipo de afectación de seguridad y esta norma también nos ayuda pues a ser aplicada en estos territorios. También encontramos el segundo documento, que es el Código de Conducta Internacional de Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, conocidos como el ICOP, que también dio información importante y que fue incorporada en el documento como requisitos, orientaciones para su aplicación. Y tenemos por último los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, la implementación del marco de Naciones Unidas, básicamente señaladas con proteger, respetar y remediar todo el tema relacionado con los derechos humanos.
Así que partiendo de estas normas, vamos a mirar de pronto estas tres disposiciones, no la de los conceptos, pero vamos a mirar un poco de manera lo más rápida posible en aras del tiempo. El primero de ellos es el principio, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Este documento tiene, digamos, su fundamento principal. Lo que quiere desarrollar durante todo el documento son las obligaciones, reiterar las obligaciones que tienen los estados, básicamente de respetar, de tomar las medidas también para proteger y de cumplir el respeto por los derechos humanos de las personas que están en su territorio y también de las libertades fundamentales de las personas dentro de su territorio. También tiene como pilar o principio establecer la responsabilidad de las empresas, el papel que desde las empresas de seguridad se tiene en las diferentes sociedades, ese papel fundamental que tienen las empresas y que ellas como tales deben también aplicar las leyes de cada uno de los países donde operen, donde presten sus servicios y de respetar los derechos fundamentales, no solamente de sus trabajadores, sino también de las comunidades, de quienes tienen relaciones con ellos, pues sean respetados esos derechos humanos de estas personas. Y por último, establece las obligaciones que tienen las empresas de hacer una indemnización, una retribución, y para eso deben prever los recursos para hacer un efectivo pago, retribución, cuando hay incumplimientos, es decir, cuando hay violación de derechos humanos, deben prever los recursos y deben tener claras las obligaciones que frente a estos eventos se puedan presentar. Es así como este documento, pues en su estructura, básicamente maneja tres grandes componentes. El primero de ellos establece las obligaciones o el deber que tienen los estados para proteger los derechos humanos y le incorpora o le establece unos principios fundacionales y unos principios operativos para que los estados tengan claro qué deben hacer frente al papel de garantizar los derechos humanos relacionados con las empresas que prestan diferentes servicios en los países. El segundo habla de la responsabilidad que tienen las empresas, que ellas entiendan cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes que tienen y para ello también le genera unos principios denominados fundacionales y otros de tipo operativos. Y por último, el capítulo número 3 maneja lo que es el acceso a mecanismos de reparación, también estableciendo principios fundacionales y principios operacionales. Entonces, aquí vamos a encontrar algunos de esos principios y lo que he hecho es un poco sacar los principios que tienen como mayor relación con las empresas para que ese sea como un poco la mirada que le vamos a dar al documento. Entonces, por ejemplo, en el principio número 11, les dice a las empresas que tienen la obligación de abstenerse de infringir lo que son la violación de derechos humanos frente a los terceros, que de alguna forma ellos tengan relación a través de sus empleados, de sus trabajadores y demás, sean respetados esos derechos de esos terceros. También les dice que deben hacer frente cuando hay violaciones o incumplimientos, consecuencias negativas por la violación de derechos humanos, pues ellos respondan ante esas violaciones, así sea que ellas las hayan provocado o no, pero que tengan alguna relación con sus operaciones y demás actividades, ellos efectivamente pues tengan previsto los recursos para indemnizar y demás. En el principio número 12 habla de decirle a las empresas que ellos tienen la obligación de respetar los derechos humanos y cuáles serían esos derechos humanos que ellos deberían respetar. Entonces les dice, mire, ustedes deben tener en cuenta como organizaciones la Carta Internacional de Derechos Humanos, ahí hay una relación de derechos que deben respetar y proteger, y también hay unos principios relativos a los derechos fundamentales establecidos por la OIT, por la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, que también debemos respetar frente a la relación con los trabajadores.
Encontramos en el principio número 13 responsabilidades que las van puntualizando frente a lo que deben hacer las organizaciones, las empresas, y en esta ocasión le dicen que deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar esas consecuencias negativas frente a lo que son los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias si se hace alguna infracción, pues sea clara que hay que enfrentar las consecuencias que se deriven de ello. También que deben tener la capacidad dentro de su sistema de gestión de riesgo de prevenir y de mitigar las consecuencias negativas que se generen frente a los derechos humanos de manera directa o a través de la relación que ellos tienen, tanto en el desarrollo de sus operaciones, en la prestación de los diferentes servicios, de esas relaciones que son de tipo comercial y que en algún momento podrían generar alguna afectación. Sigue el documento, digamos, estableciendo las responsabilidades y le dice en el principio número 14 la obligación de respetar los derechos humanos y les aclara que independientemente si usted es una empresa pequeña, es una empresa mediana, es una empresa internacional o multinacional, usted tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Y debe ser usted consciente que de acuerdo con la magnitud y complejidad de lo que usted maneje, de los medios, de los recursos, pues así también será la responsabilidad que usted tiene y que debe prever las consecuencias negativas, porque pues, si es una empresa grande, pues tendrá mayor posibilidades de que se pueda presentar alguna afectación, deberá prever lo correspondiente, especialmente para retribuir el daño causado. En el principio número 15, dice el documento la necesidad de tener unos lineamientos claros desde la parte superior de la organización, a través de establecer, por ejemplo, unas políticas claras donde se exprese el compromiso de respetar los derechos humanos, donde se exprese la obligación de respetar, de hacer procesos de debida diligencia, donde haya prevención, donde se identifiquen dónde estarían esos mayores riesgos, por ejemplo, con una relación comercial, se identifiquen a través de la debida diligencia cuáles son los sectores que son propicios para cometer violaciones de derechos humanos a través del servicio que se preste y con eso poder enfrentar los riesgos que se puedan generar. También le dice que prevean los recursos para las reparaciones que sean provocadas o donde se contribuya a la provocación de este tipo de violaciones por parte de las diferentes empresas durante el desarrollo de su objeto empresarial. Le dice también entonces, dentro de esta responsabilidad, que en la declaración de la política que ellos emitan, que deben emitir, esa política debe tener unos lineamientos o unas características claras. La política no debe ser emitida por un nivel inferior, sino que por el contrario, sea el órgano de gobierno, la alta dirección, la que emita esa política, que esa política tenga unos elementos técnicos para ser, digamos, diseñada, que efectivamente contribuya a la protección, que tenga en cuenta el contexto externo e interno de la organización, los medios que utiliza, las actividades que desarrolla y que tenga un asesoramiento para su diseño. También le dice que en esa política se diga qué es lo que se espera en esas relaciones con sus colaboradores, en esas relaciones con asociados de negocios, qué se espera frente a la protección, al respeto de los derechos humanos en el desarrollo de todas las actividades que tenga la organización. Eso debe estar claro desde la política. Y es muy importante que se escriba, pero que se comunique, que eso se lleve a los procedimientos de la organización y que haya alguien que verifique que eso efectivamente se esté cumpliendo a través del desarrollo de las diferentes actividades. Le establece también dentro de los principios operativos la necesidad de hacer una debida diligencia en materia de derechos humanos. Y la idea es entonces poder identificar, prevenir, mitigar y responder
a las consecuencias negativas. Para eso debemos entonces hacer todo un análisis, un estudio de cuál es la situación, cuál es el impacto real o potencial que podríamos tener frente a los derechos humanos, cómo podríamos ayudar a frenar cualquier consecuencia negativa, partiendo de la debida diligencia en punto de los derechos humanos. Por ejemplo, si yo voy a tener una relación con un asociado de negocios, yo verifiqué sus antecedentes, conocí si ha tenido algún tipo de señalamientos, afectación, si era un colaborador que quiero contratar y esta persona fue un trabajador del Estado, en alguna de las fuerzas de algún país y resulta que salió por violación de derechos humanos, pues no sería coherente que yo lo contrate cuando yo voy a hacer una protección del respeto de esos derechos fundamentales, de la vida, de los bienes de cada uno de mis clientes. Dentro de esa debida diligencia, las empresas deben tratar de mirar las consecuencias negativas que sobre los derechos humanos se puedan presentar, donde ellos como organizaciones puedan provocarlas o puedan contribuir y en esa medida determinar cuál es el impacto o la consecuencia que yo pueda generar dependiendo de cuál es mi operación, cuál es el contexto, cuál es la actividad y que esos procesos de debida diligencia sean procesos dinámicos, sean procesos permanentes, porque hoy de pronto un asociado está bien calificado, está con cumplimientos adecuados, pero mañana puede estar vinculado en un proceso penal, puede estar señalado en medios de comunicación como un violador de derechos humanos, puede estar en alguna lista señalado de estas violaciones. Entonces debemos estar con esa debida diligencia siempre de manera permanente, de manera continua. También nos dice esta orientación de orden legal no jurídica que es necesario que exijamos o que tengamos en las relaciones comerciales, le pidamos a las empresas que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada que tengan las autorizaciones para prestar el servicio, es decir, que sean empresas legalmente constituidas, que tengan unas licencias de funcionamiento, que esas licencias sean las adecuadas para lo que yo quiero contratar, es decir, que primero sea válida la licencia, segundo, que sea la correspondiente, por ejemplo, para un servicio específico. Si yo quiero una protección con armas, pues yo debo pedirle que la empresa tenga esa autorización. Si hablamos del caso colombiano, el artículo 3 establece en el artículo 3 para el caso de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el caso colombiano, lo que es la expedición de las licencias de funcionamiento, las certificaciones, las acreditaciones. En el decreto 356 de 1994 nos dice cuáles licencias o que para prestar los servicios se deben tener unas licencias o se deben tener unas acreditaciones que el único que tiene la competencia para el caso colombiano sería la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y que esta superintendencia tiene una potestad de entregar esas licencias, de darlas por un periodo establecido de acuerdo al marco legal, pero que también tiene la posibilidad de que si en algún momento se infringe lo establecido para el desarrollo de la actividad, pues también tiene esa posibilidad de retirar temporalmente o de cancelar la licencia o la acreditación que tenga la persona. En este sentido, lo que se busca es que hayan unos cumplimientos, primero, de legalidad, segundo, de especificidad sobre lo que se va a hacer y tercero, de unas buenas prácticas en términos de calidad. Y es así como de los principios del 31 al 38 nos habla de condiciones de calidad para la prestación del servicio, que las personas sean capacitadas, sean idóneas, que presten un buen servicio y a través de esos principios da los lineamientos para que los consideremos. El segundo documento tiene que ver con lo que es la conducta internacional para proveedores de servicios de seguridad privada. Y este es un documento, el anterior era del año 2008, este es un documento creado en el año 2010 como una iniciativa de lo que es el gobierno suizo, con la participación de diferentes estados
y que busca un poco hacer un reconocimiento de la problemática que ha venido existiendo a través de los años en muchos sectores del mundo, donde hay confrontaciones, donde hay violación de derechos humanos, donde no hay respeto a las reglas del DIH o el derecho internacional humanitario. Y a través de este documento, con una participación de diferentes actores, la empresa privada, las empresas de vigilancia y seguridad privada, las organizaciones de profesionales, los gobiernos, entre otros, lograron construir este documento como un referente de buena práctica, también un documento de orden no jurídico que nos ayuda a que hayan unas reglas adecuadas, coherentes, de respeto frente a todo el tema de derechos humanos. ¿Cuál es la finalidad entonces de este código? Básicamente lo que busca es establecer unos estándares mínimos de cumplimiento para prestar los diferentes servicios de seguridad, que sirve como referente para que haya esa garantía del Estado de Derecho en los países, pero también de respeto de los derechos humanos, y que nos permita como organizaciones, como empresas, tener un marco eficaz y transparente para hacer una gestión interna de manera adecuada por las empresas de seguridad a nivel internacional. Este documento se ha identificado como ese primer paso para mejorar lo que sería el buen gobierno corporativo de las empresas de seguridad. Segundo, un documento que ayude a garantizar el cumplimiento, digamos, legal, especialmente en temas de derechos humanos y derecho internacional alimentario, y también la responsabilidad que tienen las empresas frente a cualquier violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Este documento trae un mecanismo de supervisión a través del ICOG, como un mecanismo independiente de gobierno, donde los que están asociados deben rendir cuentas, deben presentar información cuando hay cualquier evento que se pueda, digamos, llegar a presentar. Hay un conjunto, digamos, de principios que este documento entrega para lo que son las compañías de seguridad privada y todos aquellos proveedores de servicios de seguridad privada que ayudan a reforzar el cumplimiento de este marco de respeto, como les decía, de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Estas compañías, a través de este documento, digamos, su sigla, las identificamos como CSP, o Compañías de Seguridad Privada y Proveedores de Seguridad Privada. Esa es como la forma de hacer la identificación de este documento. Las empresas que prestan estos servicios, los proveedores, lo que hacen es tratar de suplir algunas obligaciones que son del orden normalmente legal o constitucional de los estados. En el caso colombiano, la protección de la vida, de la honra y de los bienes está en cabeza del gobierno nacional, y para ello se apalanca, de acuerdo al marco constitucional, en lo que son las Fuerzas Armadas colombianas y especialmente en lo que tiene que hacer la Policía Nacional de Colombia, quien en el artículo 216 le da la obligación de, en su misionalidad, de proteger la vida, la honra, los bienes de los ciudadanos, garantizar el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos que son habitantes del territorio colombiano. Entonces, la obligación está en el Estado, pero sabemos que el Estado o los estados en muchos países no tienen la capacidad de garantizar la seguridad absoluta de todos los derechos. Por eso, a través de diferentes disposiciones, en el caso colombiano, el decreto 356 del 94, lo que hace es aperturar y darle una competencia que es exclusiva del Estado, se la entrega entonces a los particulares, a los privados, y permite entonces que personas naturales o jurídicas presten diferentes servicios que están establecidos en este documento, y de esta manera se puedan desarrollar estas actividades. Las actividades se hacen ¿para qué? Para cumplir las necesidades de diferentes clientes, y podemos encontrar, como lo es en el caso colombiano, clientes estatales. Entonces habrán empresas que le prestan servicios a
ministerios, a colegios, a diferentes entidades, inclusive hay veces los vemos prestándoles servicios en sedes que uno diría de pronto la policía o el ejército las puede prestar, se contratan servicios de vigilancia seguridad privada. Y también a unos clientes no estatales, que es lo más recurrente, es el mayor nicho de mercado que tenemos. ¿Y qué se hace con este servicio? Básicamente es ayudar a que estos clientes estatales o no estatales puedan desarrollar sus labores, puedan hacer restablecimiento, reconstrucción en sitios de conflicto, a través de operaciones comerciales, a través de labores diplomáticas o de actividades inclusive militares, puedan restablecer su actividad, y lo que hacen algunos servicios es ayudarles a dar una especie de protección para unos temas específicos, que lo que invita el documento es que no nos vinculemos con temas de la guerra, de los conflictos, sino que separa la línea de cumplir las actividades por fuera de los conflictos. Esa es un poco la intención de este documento cuando prestamos los diferentes servicios. Nos dice entonces que ese código pues le da unas responsabilidades a las empresas, unos compromisos que deben asumir de respetar el código, de respetar, digamos, las normas vigentes y la reglamentación de acuerdo a donde vayan a operar, a las normas de cada uno de los países, pues deben respetar, digamos, ese Estado de Derecho de cada uno de los países para tener sus relaciones comerciales correspondientes. Aquí señala otras responsabilidades también. Dice la necesidad de crear instrumentos que permitan dar respuesta a las denuncias interpuestas por infringir leyes nacionales o internacionales, la necesidad de que hagamos una cooperación en términos de ayudarles a las autoridades nacionales o internacionales cuando se presenten investigaciones relacionadas con ¿qué? Con violaciones de las leyes de los diferentes países, cuando hayan violaciones de lo que es el derecho internacional humanitario, derecho a la guerra, y también cuando hayan violaciones de los derechos humanos. Hay también un compromiso general en el numeral 25 de este documento, donde le dice que las empresas deben adoptar unas medidas razonables para velar por la protección o para velar y garantizar que sus bienes y los servicios que ellas ofrecen no sean utilizados o no realicen algún tipo de infracción de las normas de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, o que los bienes y servicios no se deriven de este tipo de infracciones. Es una obligación que les da este documento a las diferentes empresas. También les dice que deben hacer todo lo posible para hacer una especie de lucha frente a los temas de soborno o corrupción, para que, teniendo en cuenta las legislaciones de cada uno de los países o la legislación internacional, pues ni la empresa ofrezca, ni entrega, ni recibe algún tipo de beneficio para el desarrollo de alguna actividad, o no ofrece, no entrega a ningún funcionario estatal para que éste actúe o deje de actuar en alguna de las situaciones. La idea es que si se va a dar un pago, siempre se debe mirar que este pago sea legal y no que sea un incentivo ilegal que genere corrupción, y lo hemos visto en muchas partes. En el caso colombiano, simplemente como para traer a colación un evento, hay una investigación por ahí de un supuesto cartel de la vigilancia y seguridad privada en el tema de contratación con el Estado, empresas asociadas para que sean adjudicados contratos y que se rotaban entre las empresas. Eso es lo que se quiere evitar, que no hayan hechos de corrupción que lleven a este lado tan oscuro de los servicios y la transparencia en temas contractuales. Y el tercer documento es el de Montreux. Este documento también, que es un documento que data del año 2008, con una participación también del gobierno suizo y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es un documento también importante en aras de que es un documento intergubernamental que ayuda a que las actividades de las empresas denominadas militares y de seguridad privada se hagan en los contextos de conflicto armado, respetando
digamos, los diferentes ordenamientos aplicables para ello. Entonces, lo que está haciendo este es un documento que hace un esfuerzo mayor para que esas relaciones se puedan dar y se pueda garantizar una participación transparente estando aún en conflictos armados. Este documento básicamente está constituido por dos grandes acápites. El primero de ellos maneja alrededor de 27 obligaciones internacionales establecidas para los estados frente a lo que son las empresas y el personal bajo contextos de conflicto armado. Y la segunda parte lo que nos entrega es alrededor de 73 buenas prácticas de los estados diseñadas para ayudar a cada uno de los países, de los gobiernos, a que se cumplan las obligaciones de regulación frente a este tipo de empresas de vigilancia y seguridad privada en zonas o no de conflicto armado. Así está entonces estructurado el documento, y dentro de este documento hace una relación de responsables, de estados responsables, y nos clasifica en tres tipos de estados. Que hay unos estados que son estados contratantes, hay otros estados que se denominan estados territorios y otros que se denominan estados origen, dependiendo de lo que la empresa esté realizando. Es decir, si yo soy una empresa que contrato los servicios o que me contratan los servicios como empresa y esos servicios que están siendo contratados, el estado que lo haga o la empresa que lo haga dentro de ese estado se llamaría estado contratante. Nos habla también de los estados territoriales, y es decir, los estados donde físicamente se opera el servicio. Y nos habla del estado origen, es decir, donde la empresa de seguridad privada está registrada o está constituida legalmente, es decir, donde tiene su sede principal. Ese se denomina el estado origen. Y a partir de ellos, pues establece algunas obligaciones para el desarrollo de las empresas. Ahora, ¿qué sería una empresa militar y de seguridad privada bajo el entendido de esta norma? Es básicamente una empresa comercial de derecho privado que presta algunos servicios denominados militares o de seguridad que están relacionados con lo que serían guardias armados, las capacitaciones, el asesoramiento, el mantenimiento y explotación de servicios armamentísticos, la protección de objetos, la protección de personas e incluye también la custodia de prisioneros. Esos son como los servicios relacionados con este tipo de empresas. Y le dice entonces que son destinatarios de este documento, este tipo de empresas, quienes deben garantizar el respeto de las normas internacionales, respetar todo lo que es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Y lo que hace esta guía básicamente es presentar algunas obligaciones jurídicas, especialmente internacionales, para que sean implementadas por este tipo de empresas. Es un documento que, como les dije a ustedes, son documentos que no son jurídicos, pero que sí son elementos de respeto, de obligación de buenas prácticas y que han tenido un reconocimiento en el orden internacional. Se dice que es el primer documento de declaración intergubernamental que articula obligaciones jurídicas internacionales aplicables a este sector empresarial. El estatuto básicamente tiene como insumo el convenio de Ginebra de 1949 en todo lo relacionado con el manejo de la guerra, y lo que busca es un poco disminuir el dolor que se causa durante la guerra, durante los conflictos, las afectaciones que puedan tener las personas que en algún momento se puedan ver afectadas por temas de la guerra. Entonces nos presenta esos lineamientos para ayudar a que las autoridades, por ejemplo, puedan supervisar e investigar el comportamiento de las empresas, esos comportamientos indebidos que puedan tener las empresas y puedan responder frente a cualquier afectación. Aquí está un poco el mapa de
de la relación de estados que se han vinculado con esta iniciativa a nivel internacional, y encontramos, digamos, algunos países de Latinoamérica como Chile, Uruguay, entre otros, que hacen parte de adhesión a este documento de Montreux. Nos incorpora algunas obligaciones frente a la autorización, como lo han hecho los otros documentos, de que estas empresas estén legalmente constituidas para prestar los servicios. También dice que obtengan las licencias correspondientes para la prestación de estos servicios de vigilancia y seguridad privada para las tareas en cada uno de los contextos. También este documento nos habla sobre un tema que es muy sensible y es la necesidad de respetar las normas que hablan sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego dentro de todo lo que se pueda tener en cuenta para que el personal que va a prestar los servicios sea un personal capacitado, que tenga una información suficiente de formación sobre diferentes aspectos. Conocer el contexto, conocer la actividad, tener la capacitación sobre el uso de estos elementos para prestar los servicios, cuándo puedo utilizar la fuerza, cuándo puedo utilizar un arma de fuego, qué es el derecho internacional humanitario, cuáles son las normas de derechos humanos, cuál es la obligación como trabajador de una empresa en cuanto a respetar la libertad de religión, respetar la libertad de culto, respetar digamos, el género de las personas, que quienes trabajen para las empresas tengan una buena capacitación en esos temas. Es muy importante que la organización también haga sus procesos adecuados para permitir que se denuncien comportamientos irregulares o inadecuados, donde hayan violaciones de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, se permitan que hayan esos conductos o canales para su desarrollo. También para luchar contra lo que es el soborno y la corrupción, el documento también motiva a que a través de los estados se exija y se propicien mecanismos de este tipo. Encontramos entonces, para ir finalizando, lo que es la norma ISO NTC 18788, que básicamente pues, nos da ese marco de referencia para implementar nuestro sistema. Este es un estándar que señala cuáles serían las funciones y tareas de seguridad alineadas a buenas prácticas de los negocios y de manejo de riesgos que involucra ese tipo de operaciones, de actividades, de servicio, y que se centran un poco en garantizar la protección tanto de instalaciones, sean estatales o no estatales, como también de lo que serían los bienes de las personas, de los clientes y demás. Y para ello, y es una norma, digamos, especial, en el entendido que maneja la denominación de cadena de suministro, que la encontramos por allá en la ISO 28000, ISO 28001, pero que en este caso maneja cadena de suministros para lo que es el servicio de vigilancia y la seguridad privada en temas de esta norma certificable. Básicamente esta norma nos entrega unos principios y unos requisitos que podemos considerar para implementar un sistema adecuado. Es una norma que nos va a ayudar también a garantizar lo que es la vida y la propiedad de las personas para el ejercicio de los derechos y las libertades, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, de acuerdo con el respeto por los derechos humanos. Es el propósito un poco de lo que nos entrega esta norma. Esta norma también, digamos, es una norma que tiene algo de relación con la norma ISO 37001, en el entendido que incorpora la necesidad de que no propiciemos hechos de corrupción, hechos de soborno, sino que por el contrario se haga un manejo comercial de asociados de negocios de manera transparente. Es un poco lo que está buscando esta norma internacional bien importante.
que es aplicable a las empresas de vigilancia, a los departamentos de seguridad, entre otros, porque son prestadores de servicio, o a quienes también quieran contratar algún tipo de servicios en este sentido. Esta norma está estructurada bajo el ciclo PHBA, de acuerdo con el anexo SL. Es una norma que tiene varios de los componentes del anexo, lo que permite hacer integración con otras disposiciones y maneja el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, que está incorporado en el desarrollo de toda esta norma como buena práctica internacional. Y nos va a permitir obviamente hacer pues nuestra gestión empresarial, hacer toda la gestión del riesgo, nos permite hacer una rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos, porque ese es el enfoque que tiene esta disposición, y que nos ayuda a cumplir no solamente el marco legal que se tiene en los diferentes estados, sino que también nos ayuda a respetar y cumplir esos compromisos voluntarios que ha suscrito mi organización, mi empresa, para prestar los servicios en diferentes sectores. También ayuda a evaluar y a gestionar algo que es significativo para estos servicios, y es hasta dónde yo puedo impactar las diferentes comunidades. ¿Impactarlos en qué sentido? Que mis operaciones, mis actividades puedan ser violatorias en algún momento de derechos humanos, derechos fundamentales de las personas donde yo pueda estar operando. Maneja todo un ciclo de mejora continua, donde nos invita a que este sistema esté siempre en continuo desarrollo, de alcanzar mejores resultados a través de su ejecución, y que esas operaciones de seguridad privada nos permitan entonces tener un rol importante de protección, no solamente frente a los clientes que uno mira hay veces como clientes importantes porque tienen algo de recursos, o son los clientes estatales, sino también aquellos clientes no estatales, para que ellos puedan desarrollar su actividad comercial en cuanto a sus servicios, y que esa coordinación de acciones para que ellos puedan cumplir se hagan en un marco de respeto de las normas internacionales. Y para ello nos invita la norma que tengamos primero unas tácticas muy claras para ejecutar la actividad, empleemos unas técnicas adecuadas, y también manejemos un tema tecnológico de equipos adecuados para la prestación de esos servicios que sean conforme a lo que quieren nuestros asociados de negocio. Entonces nos va a ayudar, digamos, a mantener la seguridad y la protección de los clientes y de sus bienes, asegurar que respetemos las leyes nacionales e internacionales y derechos fundamentales de las personas, y a mejorar y a demostrar las operaciones que sean de carácter seguras, que sean consistentes a través del tiempo, y que puedan ser percibidas por los diferentes actores como las adecuadas para alcanzar los objetivos correspondientes. Esta norma nos maneja en cuanto a los términos y definiciones. Esta norma amplia en términos, tiene 77 términos, que ustedes los pueden ver ahí en esos pantallazos, términos que son aplicables durante el desarrollo de la misma, y que sería importante pues comenzar a mirarlos uno a uno, porque hay unos términos específicos que debemos conocer para poder aplicar esta disposición, que es muy, muy especial, como por ejemplo hablar de los programas de operaciones de seguridad, hablar de cuáles son los objetivos de las operaciones de seguridad. Es un tema específico, así tengamos objetivos en otros campos, este nos direcciona de manera específica a lo que son operaciones de seguridad en diferentes contextos. La norma establece que debemos mirar entonces esos contextos, comprender bien cómo es mi organización, cuáles son las condiciones, mi capacidad instalada, mis medios, la cultura de mis hombres que van a prestar el servicio, con qué medios tecnológicos tengo para prestar esos servicios, un manejo, por ejemplo, caninos y guías caninos,
Todo eso lo debo considerar. También debo mirar aspectos de orden externo que me puedan impactar, la legislación del país donde voy a prestar el servicio, si es otro país fuera de Colombia, o si voy a prestar servicios en Colombia, ¿qué debo tener en cuenta? Por ejemplo, el tema de las licencias o las acreditaciones, ¿cuál es la limitación? Yo puedo capturar como funcionario de vigilancia y seguridad privada, o yo puedo hacer la aprehensión de acuerdo a lo que la Constitución Política de Colombia le permite a todo ciudadano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué sucede si hay un procedimiento con una persona que fue capturada en donde estábamos prestando el servicio? ¿Yo qué debo hacer? Si hay evidencias o elementos materiales de prueba, ¿qué debo hacer como miembro de mi empresa? ¿Soy algún respondiente? ¿Debo ir ante la autoridad judicial? ¿Cuál es mi papel, mi rol dentro de este momento que represento a la empresa y que debo garantizar derechos fundamentales, por ejemplo, de la persona que ha sido aprehendida, capturada, que debo informarle a la autoridad? Todo eso debe estar claro y hace parte del análisis del mismo contexto que yo debo tener en cuenta. Identificar claramente cuál es mi cadena de suministro, cuáles son mis asociados de negocios, dónde están los riesgos, dónde se me pueden presentar mayores riesgos, si es en la ejecución del servicio, si es en el proceso de contratación de los servicios, dónde podría ser más relevante el riesgo para considerar dentro de mi servicio. Nos dice entonces que hagamos ese mapeo de la cadena de suministro y que incluyamos también a los subcontratistas. O sea, ella dice, oiga, no descuide subcontratistas porque ellos también hacen parte de su cadena de suministros para que la tenga en consideración dentro de su cadena y dentro de la gestión de los riesgos. Debemos también identificar las partes interesadas y cuáles son los requisitos pertinentes aplicables a ellos. Debemos determinar cuál es el campo de aplicación del sistema. Mi empresa es, digamos, nacional. Voy a implementar el sistema para operar en un país específico. Debo determinar qué voy a hacer, cuál es el tamaño mío, la naturaleza de lo que voy a hacer, la complejidad de mis operaciones, actividades y demás. Y debo tener una claridad en este sentido. También pues nos dice que debemos hacer todo el trabajo de establecer cuál es este sistema que queremos implementar, cómo lo vamos a mantener y cómo vamos a mejorar de manera continua este sistema de gestión de operaciones de seguridad. También le establece un papel relevante, importante para quienes tienen la función de liderazgo y de compromiso, en el entendido de que deben, primero, garantizar el logro de los objetivos y de la mejora continua de este sistema, que deben garantizar los recursos que son necesarios para el cumplimiento de los servicios, de todas las actividades, el respeto, la promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que se conozca y demás. Deben garantizar también que sean alineados y compatibles la política que ellos expresaron, los compromisos que ellos expresaron en la política, los objetivos que desarrolla la organización para cumplir esa política y con el diseñamiento estratégico de para dónde va la empresa, cuáles son los objetivos de largo plazo también y cómo se alinean entre unos y otros para que se cree y se genere valor a través del tiempo en la organización. También que el sistema esté integrado en los procesos de la organización. No creemos un sistema independiente, sino que los lineamientos que establece esta disposición sean incorporados de manera específica sobre los diferentes requisitos y que expresen la declaración de conformidad del sistema frente al cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. Nos dice entonces que debemos establecer esa política, que debemos definir los roles, responsabilidades y autoridades, asignarlas, comunicarlas, promoverlas, o sea, reconocer el cumplimiento de esas responsabilidades y hacer los reportes cuando de pronto haya algún incumplimiento, alguna actividad negativa. También nos habla que es necesario que establezcamos las acciones para abordar tanto esos riesgos que me genera esa cadena de suministros, incluidos subcontratistas, y cómo voy a hacer yo esa gestión de esos riesgos, cómo voy a aprovechar las oportunidades y cómo voy a cumplir los objetivos, digamos, operacionales
que tengo que desarrollar con fundamento en los contextos, en los países, en los servicios, en las actividades a cargos de la organización. También le dice que debemos prever los recursos necesarios para el funcionamiento, en el entendido de qué requisitos son estructurales para yo tener recursos, por ejemplo, de personas, de medios, de autorizaciones. Y nos habla también de la competencia, cómo garantizamos la competencia, cómo identificamos la competencia, cómo damos el entrenamiento, cómo evaluamos el impacto de ese entrenamiento, si es adecuado o no, y cómo dejamos documentado todo este tema de competencia, porque cuando hablamos de responsabilidad, si se presenta un hecho de violación de un delito, entonces van a llamar a la empresa, cómo actuó ese funcionario, cuáles eran los protocolos, qué entrenamiento recibió. Y hemos visto, por ejemplo, que hay personas que llegan a una empresa de seguridad privada y llegan con una certificación sobre el uso de las armas. Y cuando le entregan un arma, comienzan a temblar. Entonces, en ocasiones son documentos falsos, debemos verificar, corroborar esa competencia y ayudar a generar un tema de conciencia de las personas frente a la responsabilidad que tenemos como organización en temas de este sistema. También manejar todo el tema de comunicación, garantizar la información documentada de todo el sistema como un documento de protección para la organización, todo el tema operacional que se encuentra en el capítulo número 8, donde debemos manejar todo el tema de planeación y control operacional para todo el tema de funciones, de cómo hacemos el respeto de los derechos humanos, cómo hacemos la prevención en la gestión de lo que serían los actos indeseados o disruptivos. Tenemos que mirar el establecimiento de ese código de conducta, donde se señala con claridad qué podemos hacer y cómo lo debemos hacer, qué cosas no debemos realizar y cuál es la afectación, la consecuencia de violar este código, cómo debemos hacer el uso de la fuerza, hablar del arma letal, el arma no letal, cuándo sí lo puedo hacer, cuándo podría utilizar un arma letal en términos de una legítima de defensa de una persona, de un cliente o inclusive la mía. Esos elementos pues hay que mirarlos con mayor detalle. Nos habla también de lo que serían las capturas y las requisas. ¿Podemos hacerlas, sí o no? En el caso colombiano pues hay unas sentencias que prohíben lo que sería el cacheo, por ser una actividad intrusiva. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuándo no podríamos hacerlo? Esta norma nos está estableciendo esos lineamientos para hacer esta protección. También nos dice cómo es la relación y el apoyo con las autoridades, llámese policía, fuerza pública y demás, cómo debemos manejar todo el tema de salud ocupacional y seguridad social. Nuestros trabajadores son también seres humanos que necesitan una protección, unos medios, unas garantías para prestar el servicio y unas condiciones de salud que debemos también ayudarles a garantizar. También hay un espacio, una cápite para todo el tema de evaluación del desempeño, hablando de las auditorías, la necesidad de hacer el monitoreo, la medición, análisis y evaluación de la conformidad de lo que hacemos frente a este documento. Nos habla también de las revisiones que debe hacer la dirección, tener en cuenta unos elementos de entrada, unos elementos de salida para tomar acciones, para hacer mejoramiento. Es muy importante. Y finalizamos entonces con el capítulo 10 que hace relación al manejo de las no conformidades, las acciones correctivas, cómo debemos reaccionar, cómo debemos identificar, analizar causas y tomar acciones, es decir, implementar controles, hacer las correcciones y que nuestro sistema, como todos los sistemas, tengan un mejoramiento continuo en términos de manejo, entre otros, de la gestión del cambio y de las mismas oportunidades de mejora. Voy a dejar hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta o al final, doctor Alberto, sí la podemos manejar al final. Doctor Jaime, sí señor, tenemos dos preguntas acá. La primera, ¿en Colombia existen empresas militares? ¿Qué tipo de armamento usan? Lo menciono porque el manejo de las armas a nivel militar es uso exclusivo de las fuerzas militares. Sí, en Colombia no están autorizadas empresas militares. Las únicas autorizadas están por el decreto 356 del 94 y nos establece cuáles son los servicios y las empresas. Ahí nos dice si son servicios, son empresas que prestan servicios con armas o sin armas y esas armas deben tener autorización
por parte del Ministerio de Defensa para que puedan ser portadas, usadas, y hay unas condiciones específicas para el uso. Y hay armas de uso de defensa personal y hay otras armas que son armas exclusivas para la fuerza pública, que tiene una restricción y que para ello tendríamos que tener una autorización especial por parte de Indumil para poder ser suministrada y para poder ser utilizadas en algún tipo de servicio. Pero todo está arreglado y no hay empresas militares que yo tenga conocimiento en el país. Perfecto, sí, señor, muchas gracias. Y la última, ¿estas empresas militares en el mundo se asemejan a aquellas empresas privadas del Medio Oriente que contratan militares colombianos retirados? Digamos que en profundidad no conozco bien ese tipo de empresas. Yo sé que sí hay colombianos que son contratados y van y prestan servicios con armas largas, con características similares a las actividades que desarrollan los estados como fuerza pública y prestan un servicio de ese tipo a través de algunas empresas que los contratan en el exterior. Ese, digamos, sí es un servicio que se contrata mucho porque es tan apetecido el colombiano, el que es retirado de las fuerzas militares o de la policía, porque tiene un entrenamiento bien importante, unos años de experiencia, el manejo del conflicto, la confrontación con grupos armados ilegales de alta capacidad, como son las FARC, el ELN y demás, y por eso son apetecidos y llevados a este tipo de países. Ahí había que aplicar estos diferentes instrumentos de cómo son capacitados, verificados antecedentes, cuando van a prestar el servicio en ese estado territorio donde se presta el servicio. Listo, sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas al respecto. Vamos a dar paso al ingeniero Alberto Guevara. Doctor Jaime, muchísimas gracias por su intervención. Nos ha aportado muchísimo, muy interesante. Feliz noche, doctor Jaime. Ingeniero Alberto, le doy paso para que pueda continuar con los cursos disponibles que tenemos en este momento. Bueno, muy bien, Alejandra, muchísimas gracias. Y también un agradecimiento muy especial al doctor Jaime Romero, quien en la presentación que Alejandra nos hacía es uno de nuestros auditores estrella en las normas de sistemas de gestión antisoborno y sistemas de gestión de seguridad, sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. Gracias también a todas las personas que se conectaron el día de hoy a esta actividad. Como se dieron cuenta, la estamos grabando. Vamos a enviárselas a sus correos electrónicos el enlace para que puedan repetir nuevamente la conferencia en caso de que así lo deseen. También estamos haciendo transmisión en vivo a través de Facebook por nuestra cuenta corporativa. Bien, esta norma ISO 18788 es una de las normas más estudiadas por parte de los comités técnicos de ISO. El mismo comité técnico que elaboró esta norma es el mismo que ha desarrollado otras normas con asuntos de seguridad y resiliencia. La norma de gestión de continuidad del negocio, por ejemplo, es desarrollada por el mismo comité. Todas las normas de seguridad en cadena de suministro han sido desarrolladas por el mismo comité. Y como se dieron cuenta en la explicación, hay un componente muy fuerte de derechos humanos, hay un componente sumamente importante de acogimiento a una legislación nacional e internacional de todos nuestros países, lo que hace que las empresas usuarias de estas normas, pues además de gestionar adecuadamente todas las operaciones de seguridad privada, también estén dentro de un marco legal en el país, pero también de acuerdo con estas disposiciones de carácter internacional en muchos otros países. Para esta norma ha habido tal grado de complejidad con la definición de los requisitos de competencia de auditores
que no ha sido posible que se publique una norma que defina específicamente los requisitos de competencia para quienes llevan a cabo las actividades de auditoría. Si ustedes han tenido contacto, veo pues aquí en la lista de asistentes a muchos nombres y conocidos que están en el medio de la certificación, pero para quienes no, cuando ustedes le solicitan a un organismo de certificación como CMD que les lleve a cabo una actividad de certificación, nosotros hacemos una auditoría. En esa auditoría nosotros evaluamos la conformidad con respecto a todos los requisitos de la norma que estamos evaluando, más todos los otros requisitos y documentos que son conexos, que son necesarios a la misma. Cuando se logra demostrar conformidad por parte de la organización, nosotros ponemos eso en consideración de un comité independiente, quien toma la decisión de otorgar el certificado. Para por lo menos 11 normas, no, 14 o 15 normas de sistemas de gestión, se han desarrollado documentos obligatorios de competencia para los auditores. Esas normas, digamos que las encuentran ustedes como todas bajo la misma serie, se llaman normas ISO/IEC 17021, 17021, y empiezan desde el número 2 y en este momento van en el número 13. Cada una de esas normas, la 2, la 3, la 4, la 5 hasta la 13, contiene requisitos de competencia para los auditores. Para que se hagan una idea, para que una persona pueda ser auditor de un sistema de gestión de la calidad con la norma ISO 9001, esa persona debe cumplir con todos los requisitos de la norma 17021-3. Si va a ser auditor de sistema de gestión ambiental, debe cumplir con la -2. Si va a ser auditor antisoborno, con ISO 37001, debe cumplir con la -9. Si va a ser auditor de ISO 45001 o de otras normas de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe cumplir con la -10. Si quiere ser auditor de sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro, debe cumplir con lo que dice ISO 28003. Si quiere ser auditor de sistema de gestión de seguridad de la información, debe cumplir con lo que establece la ISO 27006. Pero para la norma ISO 18788 no existe un documento de esos. Es decir, no se ha logrado aún el acuerdo internacional para definir estos requisitos de competencia. Nosotros llevamos cerca de un año haciendo el desarrollo de un modelo que afortunadamente logramos que UCAS es el organismo acreditador en el Reino Unido, nos permitiera, de una manera muy amable, pues muy gentil, nos permitiera utilizar unos documentos que ellos han establecido como obligatorios. Cuando ustedes recurren a CMD o a cualquiera de los organismos de certificación que hay en nuestros países, cada organismo de certificación debe tener una acreditación. La acreditación es algo así como el certificado. La acreditación la otorgan en cada país los diversos organismos acreditadores y ellos son quienes evalúan las competencias de los auditores. En vista de que no existe una norma de competencias para los auditores de los sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada, UCAS del Reino Unido desarrolló para ellos mismos, desarrolló para el Reino Unido una norma específica de competencias que es bien exigente. Es una norma de competencias, pues imagínense ustedes el grado de exigencia que pueden tener los señores británicos. Desarrollaron esta norma y la hacen exigible para todos sus procesos de certificación en el Reino Unido. Nosotros, con base en ese documento y previa autorización de UCAS, con quien establecimos el contacto, hicimos el desarrollo de esta norma de competencias para los auditores ISO 18788. La cantidad de información y la cantidad de temas que deben ser abordados nos dio para que el curso de formación suficiente, no lo llamemos mínimo ni básico porque pues cumple con todos los requisitos internacionales de UCAS,
Es un curso que es un diplomado realmente de 120 horas. Pero cuando empezamos a hacer todo este desarrollo, cuando empezamos a analizarlo, nos encontramos que muchas personas, como seguramente muchos de ustedes, tienen conocimientos específicos en temas de seguridad, legislación de derechos humanos, todo lo que nos hablaba ahora el doctor Jaime, pues para lo cual no sería necesario llevar a cabo ese curso tan extenso de 120 horas, ese diplomado de 120 horas, y en consecuencia podría hacerse un curso donde se aborde básicamente la norma 18788 más los requisitos de la auditoría. Nosotros desarrollamos un esquema, un modelo, tenemos un examen de conocimientos que ya han presentado varias personas, con el cual, digamos, logramos poder visualizar el nivel de conocimiento que tengan las personas con respecto a toda esta legislación en términos de seguridad, de derechos humanos, de uso de la fuerza, de uso de armas, todos estos temas que están alrededor, en torno de esta norma. Y a partir de la aplicación de ese examen, hemos sido capaces de poder recomendarle a las personas, miren, su examen le fue muy bien en el componente de seguridad, legislación, etcétera. Pues entonces no es necesario que tome el diplomado, porque finalmente, cuando terminan el diplomado, terminan el curso de auditor líder, deben presentar un examen que contiene todos los requisitos internacionales ingleses. Independientemente del curso que hayan tomado, pues por supuesto, si uno ya tiene conocimientos en uno de los temas, no es necesario que vuelva y repita todo el curso. El examen previo nos permite clasificar y decirles a manera de recomendación, yo les recomiendo que tome el diplomado o yo les recomiendo que tome el curso corto porque usted tiene muchos conocimientos en este tema. Con el permiso y autorización de ustedes, de allí la insistencia de que nos autoricen el uso de sus datos para remitirles información, vamos a enviarles a sus correos y si no quieren recibir información, pues basta con que nos lo digan de vuelta de correo. Nosotros somos sumamente respetuosos con todo el tema de la protección de datos personales. Vamos a enviarles a sus correos el programa general de los dos cursos para quienes estén interesados en recibir esta formación de una manera muy rápida. Permítanme, yo abro aquí. De una manera muy rápida les muestro de qué orden es esto. Nosotros, como les digo, tenemos el diplomado, que es un diplomado de 120 horas que contiene absolutamente todos los requisitos del esquema inglés de UCAS. 120 horas con un costo de 3.100.000. Bueno, el examen tiene un costo de 50.000 pesos colombianos, que por supuesto se descuentan del curso, porque es básicamente un ejercicio previo de nivelación. O el curso de las 40 horas, que es básicamente el curso de auditor líder, que exige que la persona tenga el conocimiento previo, que tiene un costo de pesos colombianos, 1.870.000 pesos masiva. Este examen, el próximo que vamos a realizar, lo vamos a llevar a cabo a mediados de junio, en esa semana que es puente. Si no me falla mi memoria, va a ser el 9 o 10 de junio. Vamos a realizar el examen y que pues hay un grupo de personas que están interesadas en tomar el curso, porque vamos a iniciar en julio, primero con el diplomado y luego, posteriormente, con el curso de auditor líder. Uno de nuestros tutores, pues por supuesto que es el ingeniero Jaime, el abogado coronel Jaime Romero, es uno de nuestros tutores, pero tenemos una plantilla de 7 tutores, todos pues sumamente experimentados en estos temas de las operaciones de seguridad privada y los sistemas de gestión y la auditoría, de tal manera que pues vamos a manejar un altísimo nivel en este curso, pues que no es comparable con ninguno de los que existen hoy en el mercado. No me resta más pues que agradecerles su
su participación. Muchísimas gracias por atender la invitación y asistir a esta conferencia. Con el permiso de ustedes, los seguiremos invitando a nuestras capacitaciones. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, muy significativo en CMD Certification por ser innovadores, por abordar normas de alto potencial de mercados nacientes, pero lo estamos haciendo con las mejores prácticas internacionales. Estamos muy centrados en actividades de innovación, diseño y desarrollo para que todos nuestros cursos y todos los servicios de certificación de personas y de sistemas de gestión tengan los más altos estándares internacionales. Les agradezco muchísimo a todos su presencia. Por favor, recuerden diligenciar la lista de asistencia y pues espero que pronto nos veamos nuevamente. Muchísimas gracias a todos.